Star Wars Republic Commando. Contacto hostil. Escrito por Karen Travis. Capítulo 3. Clasificado, de primer orden. Encriptado. Eres el mejor en tu campo. El mejor soldado, estratega, comunicador y experto en supervivencia. Te escogí personalmente porque quiero que entrenes a los mejores comandos de la galaxia. Tendrás todo lo que necesites, todo lo que quieras, excepto una cosa. Un hogar. Este es un proyecto altamente secreto. No le dirás a nadie a dónde irás y no abandonarás camino, nunca. Por lo que a tu familia y amigos concierne, ya estás muerto. Jango Fett, reclutando personalmente a su instructor de comandos, el Qui Buldar. En lengua mandaloriana, aquel que ya no existe. Los neimoidianos tenían un engorroso y totalmente inapropiado gusto por la grandeza, y Gez Hokan los despreciaba por eso. La enorme finca de Deacon Kid se hallaba en lo alto de una colina con vistas a una plantación de Kusayan. Una elección estúpida dados los vientos predominantes, pero que parecía satisfacer la necesidad del neimoidiano en su afán por demostrar que él era el jefe. El lugar más bien había sido pensado con una perspectiva militar, pero, como Ankit era un cobarde contador de frijoles al igual que el resto de su especie, no necesitaba ninguna protección. No, el neimoidiano era un Dikut. Un completo y total Dikut. Hokan subió raudo los peldaños flanqueados por el barandal de la galería que atravesaba todo el frente del edificio, con el casco metido bajo un brazo, su pistola desintegradora, cuchillos y una cuerda de espigas provocativamente visibles en su cinturón. No estaba apresurado por ver a su contratador, para nada. Solo estaba deseoso de terminar cuanto antes aquella reunión. Ignoró a los sirvientes y lacayos y se deslizó en la espaciosa oficina de Ankit con su vista panorámica de la campiña. El gobernador comercial de Kiilura estaba regando unos maceteros de flores sobre el alféizar. Hizo una pausa para sacudir una de las flores con la punta de sus dedos, y ésta esparció un fuerte, nauseabundo olor por el aire. Lo inhaló con sus labios partidos. Desearía que tocara antes, Hokan, dijo Ankit sin girarse siquiera. Esto es realmente de lo más descortés. Usted me mandó llamar, contraatacó Hokan rotundamente. Simplemente para saber del progreso de sus conversaciones con el Jedi. Si hubiera habido alguna, le habría informado. No lo habrá matado, ¿verdad? Dígame que no lo ha hecho. Debo saber si sus actividades afectarán al comercio. No soy un principiante. Pero uno hace lo mejor con el personal que tiene, ¿sí? Gracias, pero el trabajo sucio va por mi cuenta. Y no ha hablado. Es bastante resistente para ser un Jedi. Si Ankit hubiera tenido una nariz, estaría mirando a Hokan por sobre ella. Hokan refrenó una repentina urgencia de cortar a la mitad a aquel pretencioso comerciante, aquel bodegero. A pesar de su altura, el neimoidiano era débil y enclenque, su única fortaleza residía en su cuenta bancaria. Parpadeó con sus desapasionados y acuosos ojos rojos. Hokan casi, estuvo a punto de sacar su cuerda. Los Jedi no visitan mundos como este para bañarse en aguas terapéuticas, Hokan. ¿Ha confirmado si tenía algún cómplice? Es un maestro Jedi. Ha sido visto acompañado de un Padawan. Un maestro Jedi poco discreto, al parecer. Fulier puede que no hubiera calculado bien su desventaja o nunca habría atacado a Garul en la taberna. Pero al menos estaba listo para defenderse, a pesar de todas aquellas tonterías místicas que realizaba. Hokan admiraba el coraje, incluso a veces lo toleraba. Era una cosa muy difícil de encontrar. Encontraremos al Padawan, y averiguaremos qué datos consiguió Fulier, si es que consiguió alguno. Asegúrese de hacerlo. Tengo un lucrativo contrato implícito en esto. Hokan se había convertido en un experto en controlar sus impulsos de repartir golpes a diestro y siniestro, pero no veía razón alguna en llevar a cabo la misma disciplina con su boca. Si tengo éxito, será porque me tomo mi trabajo en serio. Usted necesita de los créditos. De momento. Pero llegará el día, Ankit, en que no le necesitaré para nada. Ankit plegó sus ropajes un poco más cerca y se alzó en toda su estatura, sin lograr en ningún momento intimidar a Hokan. Debe aprender a aceptar su insignificante posición dentro del orden galáctico, Hokan, dijo Ankit. Esta ya no es la estructura jerárquica de la fuerza bruta en la que sus antepasados guerreros prosperaron. Hoy debemos ser soldados inteligentes y comerciantes, y no una pandilla pavoneándose en uniformes salidos de un museo para revivir su glorioso pasado. Ja. Si incluso el gran Jango Fett sucumbió ante los Jedi al final. Las noticias viajaron rápido. Fett era una fuente de orgullo para el puñado restante de mandalorianos en el exilio. Aunque peleaba por dinero, era el mejor.
Ankir debía saber perfectamente cuán hondo calaría aquel comentario. Hokan determinó que el neimoidiano no vería evidencia alguna en su rostro que lo confirmara. Por supuesto, había intentado mantener aquello fuera de su mente cuando interrogaba a Fulier, a pesar de lo mucho que deseaba culpar a todos los Jedi por la humillación de un héroe cultural. Tenía que tener en claro por qué le rompía los huesos al Jedi. La venganza era poco profesional. Se tomó un concienzudo respiro. ¿Tiene granos como mascotas, Ankit? He escuchado de algunos extranjeros que lo han intentado. ¿Jedans? No. Son unas criaturillas asquerosas. Muy salvajes. Pero si tuviera uno y no lo alimentara bien, ¿le sorprendería que le mordiera? Supongo que no. Entonces aliménteme bien. Okan se giró y salió sin despedirse de combustible. No era culpa de Husik. Él tenía asuntos mucho más importantes de los que preocuparse. No había ninguna razón por la cual un comandante Jedi debiera familiarizarse en detalle con la vida de un comando clon. Pero Niner pensó que probablemente lo hacía, y admiraba aún más al Padawan por ello. «Estaremos bien, señor», dijo Niner. El entrenamiento es bastante realista. Dentro de la lastimosa aeronave Narsh, los depósitos habían sido retirados, y los mamparos sujetados con correas de seguridad y camuflados con láminas que darían a la carga de la nave invisibilidad ante cualquier sonda o escáner. Niner comprendió que 4 hombres estarían bastante apretados en aquel espacio con las mochilas y las armas. Un par de repetidores láser Web Blastech ya habían sido cargados, y, a petición de Atin, 2 rifles de conmoción trandosanos LJ-50. La amoratada herida del rostro de Atin ahora parecía menos alarmante, pero siempre llevaría una cicatriz. El vaporizador Bacta podía ayudar mucho si lo usabas rápidamente, pero no podía revertir la cicatrización. Atin se encaramó a través de la escotilla abierta con un rifle de vectores a qué información que ellos trajeran. Husik se giró y se alejó, y Darman brincó dentro. La escotilla se cerró con un leve estremecimiento, lanzando pequeños fragmentos de metal oxidado sobre la cubierta. Solo tiene que aterrizar, pensó Niner. Encendió el holoproyector de su datapad y estudió la ruta de vuelo tridimensional que sobrevolaba campos, lagos y bosques. Era una imagen en parte real y en parte simulada. Proyectada en base a un mapa existente, apuntaba hacia una zona a 30 clics al norte de una pequeña ciudad llamada Imbrani. Un edificio de una planta con un cochambroso tejado de láminas metálicas, rodeado por una extensión de hierba incongruentemente podada, descansaba sobre una plantación de árboles cubara. La imagen era un poco borrosa, pero era la mejor resolución que un remoto de vigilancia podía ofrecer a esa distancia del planeta. Manchas, personas, se movían por un camino circundante. Es la captura con vida lo que complica un poco el asunto grande que un gran. Ella se dio cuenta de repente que el constante resoplar y reñir de la manada de granos se había detenido. Se habían marchado. Eta impalpó en busca de su sable láser, por si acaso. Un ruidoso graznido y un batir de alas la sobresaltaron. Una descontrolada bandada de letterbugs remontó el vuelo y se dispersó en la oscuridad, dejando a su paso la estela de luz de sus escamas. A través de la fuerza, percibió solo pequeñas criaturas con deseos simples y a un merlie macho vagando alrededor de la cerca, armado de unos temibles colmillos que incluso harían que los Grans se lo pensaran 2 veces antes de acercársele. Alzó la mirada hacia el cielo nocturno. Parecía inmutable, eterno. Pero sabía que nunca lo era. Ya vienen. Creyó haber oído la voz de la anciana. Dejando que la pena y la fatiga la dominaran, Etain se arrastró nuevamente hacia adentro y atrancó la puerta. Era simplemente otro rociador de cultivos alquilado para preparar los campos después de la cosecha de Bark, cargado con insecticidas y fertilizantes y piloteado por un droide. Al menos, eso era lo que el transpondedor de la chatarra Narsh le había dicho al controlador de tráfico aéreo de Kiilura, y a juzgar por la ausencia de un misil dirigido hacia su cola, se lo había tragado. Darman aún seguía explorando las mejoras de su casco y su traje. Solía pensar que yo usaba esta armadura, dijo. Ahora pienso que ella me usa a mí. Sí, se gastaron unos cuantos créditos en actualizarla desde la última vez, dijo Fi. Caray. Un sistema de armas versátil, ¿eh? 200 clics, informó Atin, sin alzar la vista de su datapad. Sostenía su casco a un costado con el foco de luz táctico apuntado hacia arriba para obtener algo de luminosidad en el hermético compartimento. Darman no podía oírle por encima del rugido de los motores atmosféricos de la aeronave, pero podía leer sus labios con bastante facilidad. Esperemos que todo funcione. Eso dejaba 100 clics para ponerse los cascos.
El escuadrón estaba preparado tanto para un aterrizaje controlado como para una rápida eyección y caída libre si eran atrapados por la artillería separatista. Darman esperaba que su suerte continuara. Iban a tener un descenso difícil, con más armamento del que habían cargado nunca en los entrenamientos, y tendrían que posarse en la zona de saltos con exactitud si querían evitar una jornada inacabable a campo traviesa. Atinado, si tenían que saltar, significaba un procedimiento Halo. Podrían desplazarse por 50 clics si optaban por la más segura, aunque lenta técnica de apertura de alta altitud. A Darman no le hacía ninguna gracia encontrarse indefenso en el aire por tanto tiempo. Niner estaba estudiando su datapad, manteniéndolo equilibrado sobre su pierna derecha. El oscilante holo tridimensional de su ruta de vuelo correteaba bajo su palma. Alzó la vista hacia Darman y levantó su pulgar. En curso y sobre el objetivo. Darman le devolvió el gesto. Cargar la potencia de fuego de un pequeño ejército entre 4 hombres para una operación tenía su arte. Darman había cargado su mochila al máximo. El resto de sus armas y municiones estaban en un segundo contenedor a prueba de choques prendido hasta la rodilla. La ballesta, amaba esa arma, estaba sujeta con una improvisada bandolera a través de la coraza de su pecho, dejando sus manos libres para el DC-17. Llevaba un surtido de detonadores, resguardados por separado de las cargas y otras municiones en la sección inferior. Ahora estaba tan pesado que incluso sin aquel equipo adicional iba a tener que brincar para lograr erguirse de la posición de descenso. Ensayó erguirse un par de veces. Era agotador. Por suerte, el escuadrón sería infiltrado cerca del objetivo. No tendría que cargar mucho con eso. 100 clics, avisó a Tin. Apagó el foco de luz. Cascos. El compartimento se puso repentinamente negro, y hubo un siseo colectivo al reajustar y sellar los cascos. Ahora solo podían comunicarse entre ellos mediante un enlace muy corto. En Kiilura, algo mayor a 10 metros corría el riesgo de ser detectado. La única luz visible era el resplandor azul apenas visible de luz de sus visores, un conjunto incorpóreo de fantasmal en la oscuridad, y el oscilante paisaje que corría sobre el datapad de Niner. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia abajo, observando la posición actual de la nave en el terreno simulado. El rociador comenzó a perder altura, exactamente como estaba programado. En unos cuantos minutos, estarían. ¡Boom! Un estremecimiento recorrió el fuselaje, y luego el rugir del motor desapareció. Por un segundo, Darman pensó que habían sido alcanzados por fuego antiaéreo. Niner se puso de pie al instante, avanzando hacia la cabina, golpeando accidentalmente a Tim con su mochila a medida que se giraba. Darman, sin pensarlo 2 veces, agarró la manivela de la escotilla de emergencia y se preparó a activarla para la eyección. Darman podía ver al droide chirriar y gorgojear, aparentemente ocupado en alguna clase de conversación con la aeronave. La nave no quería escuchar. Sarge. Un pájaro, respondió Niner, aparentemente calmado. Los motores atmosféricos se frieron. ¿Puede el R5 hacer planear esta cosa hasta abajo? Lo está intentando. La cubierta se ladeó, y Darman se aferró al mamparo para mantenerse erguido. No, no está planeando. Se está precipitando. Evacúen, dijo Niner. Evacúen ahora. La chatarra Narsh no iba a dejarles en tierra. Acababa de sucumbir por estar en el espacio aéreo y en el momento equivocados, y por conocer a la especie aviar local de la manera más abrupta. Ahora estaban cayendo en picada hacia la clase de aterrizaje que ni la más moderna armadura Katarn podría ayudarles a sobrevivir. Darman hizo volar la escotilla, y la despresurización envió suciedad y restos entremezclados a través del sector de carga. La puerta desapareció por la apertura. Afuera estaba negro como la brea, un desafío para un paracaidista incluso con visión nocturna. Darman estaba comenzando a experimentar serias dudas por segunda vez en su vida. Se preguntó si se estaba convirtiendo en una de aquellas despreciadas criaturas que su sargento de entrenamiento había llamado cobardes. Vamos, vamos, vamos. Gritó Niner. Phil y Tin se encaramaron a la escotilla y dieron un paso hacia afuera. No intentes saltar, solo déjate caer. Darman se apartó a un lado para dejarle el camino a Niner. Quería salvar tanto armamento como pudiera. Necesitaban los repetidores láser. Cogió algunas de las secciones desmontadas. Ahora. Dijo Niner. Tú primero. Necesitamos el armamento. Darman le arrojó 2 secciones. Toma estos. Yo voy a... He dicho que saltes. Darman no era un hombre insensato. Ninguno de ellos lo era. Sin embargo, tomaban riesgos calculados, y él calculó que Niner no le abandonaría.
Su sargento se encontraba de pie sobre la escotilla abierta, su brazo extendido autoritariamente, en clara indicación de agarrarse a él y saltar. No, Darman estaba decidido. Arremetió hacia adelante y empujó con el hombro a Niner fuera de la escotilla, agarrando el marco de la puerta justo a tiempo para no zambullirse tras él. Fue claro por la sarta de juramentos, que Niner no se esperaba aquello, tampoco a él le hacía gracia. El paquete adicional salió de un tirón tras él, enganchado a su soga. Darman escuchó una última blasfemia y luego Niner estuvo fuera de alcance. Darman se sostuvo de una agarradera y miró detenidamente hacia abajo, pero no podía ver caer a su sargento, y eso, después de todo, probablemente significaba que nadie más podría. Ahora tenía un minuto, más o menos, para rescatar lo que pudiera y salir volando antes que la nave se estrellara. Encendió la luz de su casco. No podía perder el tiempo en escuchar el estrepitoso viento y la completa ausencia del tranquilizante rugir del motor, pero escuchó de todos modos. Arrojó a un lado la ballesta y comenzó a amarrar las secciones del láser con una cuerda. Era una pena. Amaba la ballesta, pero necesitarían aquellos cañones mucho más. Amarrar cuerdas con los guantes puestos era bastante complicado, pero era aún peor cuando te quedaban segundos por estrellarte. A Darman se le escapó un lazo. Maldijo. Enrolló la cuerda por segunda vez y esta vez la amarró. Lanzó un suspiro de alivio, soltó el arma, y arrastró la munición hasta la escotilla. Nadie podría escucharle a esa distancia, y no le preocupaba lo que el droide pensara. Entonces dio un paso fuera hacia el negro vacío. El viento lo envolvió. Aún no había ningún paisaje precipitándose por debajo de él como para llamar la atención de Luz. Estaba cayendo libre a casi 200 kilómetros por hora, arrastrando secciones pesadas, de un pesado cañón. Maniobró a una posición de seguimiento, la mochila encuadrada horizontalmente a su espalda, el rifle apretado a un costado, el resto de sus municiones en el contenedor que descansaba sobre sus piernas. Cuando desplegara el velamen a los 800 metros, liberaría el contenedor. Y usaría la opción de descenso estabilizado, puesto que le salvaría del inadecuado y potencialmente letal peso del cañón que caía junto con él. Sí, sabía exactamente lo que hacía. Y sí, estaba aterrorizado. Nunca había saltado con una carga tan insegura en los entrenamientos. El velamen se desplegó, y se sintió como si hubiera sido aplastado contra una pared. El impulsor del paracaídas se encendió, calentando el aire a su alrededor. Ahora podría maniobrar. Contó 15 segundos hacia atrás. Algo estalló en una brillante explosión blanca por debajo, a su derecha. La aeronave Narsh se estrellaba a unos 30 clics fuera de la zona de objetivo. Darman se dio cuenta que se había olvidado por completo del R5 a bordo de la dañada nave. Era prescindible. Y, pensó que también así lo verían a él. Era sorprendentemente sencillo pensar de aquel modo. Ahora podía ver el suelo. Su visión nocturna distinguió las copas de los árboles, justo debajo. No, no, no. Intentó esquivarlas. Falló. Golpeó algo pero muy duro en el aire. Entonces se desplomó en el suelo y ya no sintió nada más.